En los últimos años hemos visto cómo se ha popularizado de sobremanera en Venezuela el tema de trabajar vía online. Esto muchas personas podrían atribuírselo al tema de que tras la pandemia muchos empleos dejaron de ser lo mismo, o también que la era del internet es ahora prácticamente la dinámica por la que todo se mueve. Y esto podría dar pie a que muchos piensen que, si fuera por eso, el reino de nosotros los venezolanos ha ido progresando. Pero esto está lejos de ser así. Y es que, si no han estado metidos bajo una maldita piedra durante la última década, seguro que en algún momento habrán escuchado que la situación aquí precisamente fácil no está. Y esto ha dado pie a que un montón de gente se haya ido incluso hasta caminando hasta otros países. Sí, no estoy de broma, literalmente hubo un carajo en su momento que se documentó junto a otro grupo de personas que emigraron a otros países del sur yendo con el carrito de Fernando, es decir, un ratico a pie y el otro caminando. Sí, chiste muy malo. Pero bueno, peor es vivir en Venequia, ¿qué quieren que les diga? Ahora, la vaina está en que todo esto se dio porque aquí la vaina está ruda, incluso para agarrar la pala. Parece chiste, pero en la mayoría de los casos, si vives en lugares que no estén en la capital de este país, te va a tocar buscar mucho para encontrar un empleo. Y ya ni les cuento conseguir uno que te pague bien. Y hasta aquí seguro que muchos pensarán, bueno, no es tan distinto a lo que ocurre en mi país. Y es aquí en donde les digo que la vaina sí que es mucho más salada, ya que el sueldo promedio del venezolano de a pie está entre los 100 y los $200 mensuales. Sí, así como lo oyen, es decir, que en los trabajos más comunes como atender en una panadería o trabajar en tiendas de los chinos acabas cobrando esa vaina. Y todo eso muchas veces trabajando aproximadamente entre 9 y 10 horas al día. Y eso sin contar el traslado, encima casi todos los días del mes, ya que en los que más pagan te dan que sí, un día libre al mes. Y bueno, sobra decir que aquí, como en cualquier otro lugar, ni que cobres 100, ni 150, ni $200, el sueldo te alcanza para cubrir todos los gastos que implica independizarse. Y debido a toda esta situación es que a día de hoy el veneco de a pie dentro del país tiene un poquito de fobia de agarrar la pala de forma convencional. No porque no les guste trabajar como tal, aunque bueno, a algunos sí que no les gusta trabajar, pero ese es otro cuento, sino más bien porque acabas siendo explotado por cantidades de dinero a cambio que no justifican el sacrificio que implica dedicarle tanto tiempo al trabajo. Esto porque si trabajas entre 9 o 10 horas al día, casi todos los días del mes no te alcanza el tiempo para hacer otras vainas como aprender otros oficios. Entre esto y otras cosas más han hecho que, bueno, los venezolanos busquen otras alternativas al momento de trabajar. Y una de las más accesibles para todos ha sido justamente ganarse la vida a través de internet. Pero bueno, ustedes pensarán con esto que la gente empezó a profesionalizarse en cosas como el diseño gráfico, edición de video, programación. Y bueno, sí, pero este no es el caso de tanta gente, ya que la gran mayoría se centró en opciones más rocambolescas. Verán, su servidor en esta oportunidad les va a contar una historia que vivió en sus propias carnes. Y esa es la de cómo hicimos, como venezolanos, que la devaluación de nuestra moneda fuera tan dura que afectara también la economía de un juego masivo online principalmente jugado por gordos frikis ingleses. Verán, resulta que por peos sociopolíticos que no vienen al caso, nuestro país ha sufrido una crisis económica apoteósica. Vamos, que básicamente el papel moneda llegó a valer menos en volumen que el papel sanitario. Literalmente. Esto obviamente creó una crisis de desempleo, que también influyó para que la gente se inventara formas alternativas de ganar platica para no morirse de hambre. Y una de ellas fue justamente jugar al RuneScape, el cual es un juego online masivo que crearon unos ingleses y que entre muchos de sus atractivos, cabe destacar que los gráficos no eran uno de ellos, estaba el tema de que tuviera una economía interna que iba variando en tiempo real directamente influenciado por los jugadores. Es decir, si los jugadores les daba por ponerse a minar piedritas y venderlas al mismo tiempo, las piedritas variaban de precio según que tantos otros jugadores quisieran comprarlas. Y bueno, como les dije antes, los gráficos de esta vaina están a 3 kilómetros después de un pueblo llamado Horrible. Vamos, que bonitos no eran. Por lo que, bueno, esta vaina se podía jugar en cualquier tostadora que se instalara. Y justo había un ejército de venecos con computadoras portátiles regaladas por el gobierno con fines educativos listos y preparados para ganarse la vida haciendo una vaina que se denomina como Gold Farming. Es decir, esos bichos jugaban para obtener recursos dentro del juego que posteriormente vendían a cambio de dinero real. Y yo fui parte de esa generación. Y créanme, no fue bonito, porque si hay algo peor que ver cómo la moneda de tu país se devalúa en tiempo real, es ver cómo la moneda que comercias por internet también lo hace. Esto porque había tal cantidad de jugadores venecos dispuestos a farmear recursos que generaron un desequilibrio de proporciones latinoamericanas en la oferta y la demanda de la moneda del juego, cosa que hizo que en efecto esa moneda también se devaluara. Y también generó otras situaciones extremadamente graciosas, como lo de que el clan de PvP más grande del juego estuviera luchando durante horas contra un ejército de venecos
que tenía totalmente controlado una zona del juego en donde se farmeaban recursos. O también cuando los desarrolladores decidieron banear a la grandísima mayoría de cuentas conectadas con IPs de Venezuela para solucionar el problema del dinero en el juego. Pero bueno, que eventualmente este juego dejó de ser tan rentable respecto a los trabajos convencionales por culpa de que destruimos su economía. Y eso hizo que dejara de ser tan jugado. Yo por ejemplo lo dejé mucho antes de que eso ocurriera, incluso mucho antes de convertirme en creador de contenido, porque sí, yo me dedico a esta vaina, no en este canal obviamente, pero sí digamos que me gano ahora el dinero de forma un poquito más honrada. Wow. Bueno, eso no me lo creo ni yo. Tengo literalmente un canal en donde hablo de piratas. Y es que pasé de comerciar dinero virtual en un jueguito, cosa que estaba en contra de las normativas del mismo jueguito, vamos, era un delincuente dentro de ese juego, por decirlo de alguna manera, y pasé a convertirme en un experto en piratas. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Pero bueno, existen muchos otros oficios en donde la gente se gana y se ha ganado su plata a través de internet en los últimos años. Uno bastante popular lo ejercen las chicas de moral un poco distraída vendiendo contenido exclusivo. Pero como yo no me dedico a esas vainas, igual no soy yo quien deba explicarle cómo funciona eso, ni lo positivo o lo negativo que tiene ofrecer esa clase de servicios. Pero lo que sí les puedo decir es que dedíquese uno a lo que se dedique, igual tendrá algún problema con ingresar los dineritos que uno se gana por internet al país. Y es que por si no lo saben, cosa que no tendrían por qué hacerlo, ojo, la mayoría de las páginas legales en las que uno puede ganarse la vida en internet, como YouTube, por ejemplo, están alojadas fuera del territorio nacional veneco. Google, que es la dueña de YouTube, está ubicada en Estados Unidos, y otras como Amazon, que es la dueña de Twitch, también, por lo que uno tiene que hacer una serie de procesos burocráticos legales para poder hacer que esas viles empresas capitalistas nos paguen el dinero que hacemos a nuestro hermoso país de origen. Y yo tuve un par de experiencias bastante malparidas con esa situación, así que yo les cuento el chisme. Resulta ser que cuando moneticé mi otro canal de YouTube, tuve que ir a uno de los pocos bancos que podía recibir transferencias provenientes del exterior para aperturarme una cuenta ahí. Y en el proceso, como bueno, soy un trabajador independiente desde hace ya un buen rato, tuve que contactar con un contador para que me hiciera una carta de certificación de ingresos. Esto para que el banco confirmara que no era, no sé, un huelepega de la calle que anda moviendo plata de forma ilegal, y que sí tenía un trabajo legítimo. Esto obviamente costaba su plata, es decir, le tuve que pagar al contador para que lo hiciera. Y bueno, hasta aquí todo bien. Pero lo que a mí nadie me había explicado es que si mi cuenta bancaria luego de eso se mantiene inactiva por varios meses, tengo que renovar ese certificado, es decir, volver a mandarla a hacer. Y eso fue lo que me pasó cuando empecé a cobrar de YouTube, porque como no contaba con las suficientes visitas para recibir un ingreso mensual, el banco, no sé, supongo que se habrá creído que durante esos meses me transformé en un huelepega que roba cables para vender el cobre de adentro. Así que tuve que pagar otra vez para otro certificado para volver a cobrar. Y esto ahora lo debo de hacer todos los benditos años al menos una vez, porque parece ser que a los del banco se les hace muy complicado revisar el motivo de la transferencia de YouTube e investigar un poco para confirmar que efectivamente me sigo dedicando a la creación de contenido digital. Dios mío, pero si creían que esto es estresante, preparen su cortisol, porque lo peor que me pasó no fue con ese banco, sino con el otro que tuve que usar para recibir una transferencia proveniente de Twitch. Y es que resulta que por alguna razón el banco anterior no me quería aceptar el dinero que me pagó Twitch por hacer streams ahí. Supongo que, no sé, les habrá caído mal a Amazon porque su dueño es calvo. Pero bueno, la cosa está en que tras devolverme una transferencia bancaria en donde Estados Unidos me cobró un 10% del valor total de la misma para que el dinero saliera de sus fronteras, dinero que por cierto no me reingresaron cuando devolvieron ese dinero ahí, me fui a crear una cuenta en otro banco en donde también podría ingresar ese dinero. Pero bueno, me fui para allá, hice los mismos trámites que en el banco anterior para crearme una cuenta. Me obligaron a pagar un seguro vitalicio por tener una cuenta ahí, ya que si no, no me aperturaban nada. Y luego envié el dinero de Twitch a esa nueva cuenta. Obviamente esto implicaba también que me volvieran a cobrar otro 10% más del dinero para sacar la plata de Gringolandia otra vez. Y oh sorpresa, cuando llega la plata aquí a Venecia, me llaman los del banco para notificarme que en efecto, el dinero lo tenían ellos, pero que por alguna razón deben cobrarme un porcentaje por recibirlo, ya que no dividan cuánto. Fue más o menos el 25% de la cantidad total de la transferencia. Es decir, ya con todo eso me quitaron casi la mitad de ese dinero en impuestos entre lo que me cobraron en Gringolandia y lo que me cobraron aquí en Venecia. Me sentí casi que un español con tanto impuestos, gente. Pero si creían que esto sería todo lo lamentable de esta situación, agárrense. Resulta y pasa que en el reino de Venecia, por los problemas que hay con la economía del país, a día de hoy existen un montón de tasas de dólar. Y no es que tengamos tasas con dólares dibujados, sino que las distintas monedas como el dólar, el euro, los pesos o los bolívares tienen sus respectivas equivalencias en cuanto a valor. Por ejemplo, un euro a día de hoy equivale a 1.5 dólares al momento de hacer este video. Un dólar equivale a 17.37 pesos mexicanos según Google. Y bueno, con los bolívares ocurre que un dólar equivale a distintas cantidades
cantidades de bolívares según a quien le preguntes. Por ejemplo, en el Banco Central te ponen una cifra, pero es que luego la gente que tiene dólares y los quiere cambiar por bolívares te piden otra totalmente distinta. Y esta última es la forma más real, por decirlo de alguna manera, de hacernos una idea de cuánto vale el bolívar respecto al dólar, ya que es sumamente complicado conseguir dólares provenientes del Banco Central. Y estamos hablando de que han habido épocas en las que le meten casi un por 2 de diferencia en cuanto a valor, es decir, que el Banco Central dice, no sé, que el dólar vale 400 bolívares, pero es que luego en la calle te lo quieren vender a 800. Y si quieres conseguir dólares para, no sé, ahorrar, pues se los tienes que comprar a ellos, porque el Banco Central no te los vende, o al menos no de forma totalmente libre y cómoda. A día de hoy también hay que decir que la cosa está un poquito más fácil con ese tema, pero eso no quita que la diferencia sea lo suficientemente pronunciada como para que si cobras en dólares y te pagan eso en bolívares, si te están pagando a tasa del Banco Central, estés perdiendo mucho dinero. Y ese es mi caso. Verán, YouTube le manda mis dólares desde Estados Unidos al Banco Central de Venezuela, y ellos, sin darme opción a elegir si quiero mi dinero en dólares o en bolívares, me los da directamente en bolívares, por lo que si yo quisiera tener mi dinero en dólares, tendría que comprarlos luego al precio de la gente que los vende en la calle. Y para simplificar la situación, si yo quiero comprar dólares aquí en Venezuela con los dólares que me mandan desde Estados Unidos, no sé, si el banco me da 300 dólares a su tasa de equivalencias, eso solo me alcanzaría para cambiarlo por aproximadamente 200 dólares en efectivo. Sí, así de jodidos estamos. Pero como si meter plata en el país no fuera un peo ya de en sí mismo, ahora también hay que lidiar con los cortes de servicio que interrumpe trabajar. Mucha gente dice que trabajar de home office es genial porque no tienes la necesidad de salir de tu casa y eso hace que te ahorres dinero en transporte, y sí, pero también hay que tener en cuenta que si trabajas en tu casa, los problemas de tu casa se convierten en problemas del trabajo. Es decir, si la luz se va en tu casa, no trabajas. Por ejemplo, hace unos días se fue la luz 3 veces en un solo día, y cada uno de los cortes duró más o menos 1 hora aproximadamente, y todo esto en horario laboral. Dime tú, ¿cómo trabajas así? Es simplemente una vaina que no tiene sentido. Pero es que existen casos más potentes como lo de la gente que tiene servicios de internet de porquería, porque claro, vivimos en un país en donde si no vives en la capital básicamente estás abandonado por la mano de Dios, y eso hace que aparte de lidiar con los cortes de luz, también debas hacerlo con las caídas de internet, o también con problemas mucho más generales del país en sí mismo, como los sobreprecios tan potentes que le meten a los productos tecnológicos. Loco, que literalmente el otro día vi como un quería vender una tarjeta gráfica RX 580 en 300 dólares. Y eso, para el que sepa de computación, sabrá que es mucho dinero para esa pieza. Y claro, la excusa es que, bueno, como aquí no tenemos Amazon, la gente le pone el maldito precio que le da la gana a su mercancía toda vieja y hedionda. Pero, en fin, entre esto y otro largo etcétera de problemas que implica no tener un trabajo convencional, hacen que uno a veces se replantee si realmente vale la pena tener el cortisol tan alto. Porque, desde luego que trabajar de freelance en esta vaina es bastante estresante. Y ojo, con esto no digo que sea más difícil o desmotivante que trabajar en un trabajo convencional, sino más bien que todo empleo tiene sus pros y sus contras, así como vivir en Venequia, que tiene todas estas contras, y los pros, supongo que me lo dejarán ustedes en los comentarios porque a mí no se me ocurre ninguno.